Una vida no revisada no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Ok, el shadow work es parte de las cosas que a vos te gusta enseñar. Ya has dado He clases, dado clases. y a mí me encantaría así como el paso a paso, tus recomendaciones, entender cuándo sirve, cuándo no sirve, para qué sirve, de dónde viene. En fin, quiero ser tu discípulo, Hijo, diría Sócrates. a buen árbol te arrimas, Jorge. Eh, si hay algo que realmente yo admiro de Carl Jung, o sea, que realmente hasta me siento feliz que haya sucedido, es que él le dio un viraje al psicoanálisis que bueno, eso le costó que Freud no le volviera a hablar, ¿verdad? O sea, Claro. no solo lo dejó en visto, lo bloqueó, lo dejó de seguir, Sí. que es donde Carl Jung descubre que hay mucho en nuestro interior que ni siquiera desea ser curado. Eso no es tan raro en Freud. Freud también pensaba eso, ¿verdad? Pero Jung lo dice más puntualmente. Jung lo que te plantea es, deja de decir que sabes quién sos, porque lo que vos sabés de vos es demasiado primario, demasiado superficial. O sea, ahí a lo sumo estás rozando información que tu propia mente te permite accesar. Pero hay un montón de información que también te hace vos, o me hace a mí, yo, que está bloqueada. Entonces, lo lindo del trabajo de Jung es que cuando Jung se retira de la vida pública por varios años, ah, él lo explica. Él no andaba buscando un método. O sea, él no iba detrás como de hacer algo que sonara diferente a Freud. No, él estaba en un momento de mucha crisis. Él, el humano, el suizo, el tipo. Entonces, algunos biógrafos aseguran que lo precipita a ese nivel de caos fue el rompimiento con Freud. Mm. Es que para Jung Freud era su maestro, ¿verdad? Y el rompimiento fue muy feo, realmente, o sea, muy, muy desagradable, digamos. O sea, el modo en el que Freud se comporta no fue muy elegante, no fue muy elegante y eso, digamos que lo enferma. Entonces, él se da cuenta, como él descubre que hay ciertos presupuestos de su maestro que para él no tienen tanto peso como para Freud, él descubre que él no puede replicar algo en lo que en el fondo no cree totalmente. Mm. Porque algunas de las ideas basales de Freud, Jung ya en ese momento de su vida no estaba de acuerdo. Una de ellas, la primacía de lo erótico. Claro. O sea, Jung decía, claro que lo erótico puede llevarte a niveles de locura o de alta creación, pero yo no creo que esa sea la fuerza primigenia del ser humano. Esa es una manifestación de la energía vital que toma el camino de lo erótico, pero de eso a decir, la energía humana es erótica, Jung decía, eso no tiene sentido, yo no oigo eso en mi consulta. Y cualquiera que en psicoanálisis cuestione esa idea, Jorge, ya no está haciendo psicoanálisis tal como Freud Ajá. pedía hacerlo, ¿ok? Pues bueno, Jung se deja de atender, se va a vivir a una de sus propiedades, incluso sin su esposa. O sea, él pasa como 4 o 5 años ahí, Aislado. aislado. Empieza a escribir y empieza a pintar.
Jung tenía una beta artística creativa muy desarrollada. Escultura, digamos, a él le encantaba hacer escultura y yo no sé mucho de escultura, pero yo he visto un par ¿Así? y digo, me parece que tiene como su cosa, ¿verdad? Y bueno, si vos llegas alguna vez a ver las ilustraciones del Libro Rojo, s- digamos, yo le he preguntado a personas que yo conozco que tienen criterios técnicos para poder evaluar si eso que estás viendo, digamos, tiene calidad de ejecución, quiero yo decir, en dibujo, en trazo, en sombras, y dicen, no, ese mae dibujaba y pintaba como un pro, ¿ok? Bueno, entonces él empieza, no tenemos mucho registrado de lo que pasó ahí adentro, ¿ok? A no ser que de ahí sale su motivación para dos cosas, para crear eso que se va a llamar el Libro Rojo Mm, y por otro lado, para empezar a diseñar su propia terapéutica, en la cual él, y es muy simbólico, él ya deja de utilizar el término psicoanálisis para referirse a él. Él acuña el concepto de psicología profunda, mm, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, y él lo dice en la biografía, o sea, es que si yo usaba psicoanálisis profundo, estaba de alguna forma prometiendo algo que ya no es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces él le llama psicología profunda. Y muy rápidamente él se da cuenta de que el ser humano en su interior posee toda una serie de insumos, información, escenas, emociones que pareciera que más bien conspiran contra, contra los objetivos que conscientemente nos trazamos, hablando de objetivos como el episodio anterior que conversamos. Entonces él empieza a observar por qué en nuestro interior pareciera que hay una parte de nosotros que quiere dirigirse hacia el norte y hay una fuerza casi de la misma intensidad que siente eso hacia el sur, opuesta. opuesta totalmente. Entonces él primero lo empieza a observar en él porque en ese momento él no está atendiendo todavía. Y él llega a descubrir, lo cual uno lo puede trazar, digamos, esto que él descubre tiene como un origen freudiano también. Y Jung era mucho más, esa es mi lectura, Jung era mucho más dadivoso sería la palabra. Jung reconocía mucho más la influencia de Freud que Freud la influencia de Jung. O sea, Freud siempre era como, no, yo digo, ese Mike que anda diciendo esas cosas locas ahí que yo no. Jung, al contrario, siempre decía, no, esto yo lo tomé de Freud, le di una vuelta, pero la idea original nació ahí. O sea, como dadivoso no es la palabra. Era más, ¿cuál usarías? Digamos, cuando yo acepto que la idea no nace de mí, Claro. Eh, pucha, ahorita no me llega, pero pero sí se entiende, sí, sí, ¿verdad? sí, O sea, total. que él no dice es una creación de mi mente, sino no es lo que Freud pensaba, pero se me ocurrió al estudiar a Freud. Claro, reconocimiento de la influencia. Exacto, exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, él empieza a hacer todo un trabajo inicialmente con el tema de los arquetipos. El tema de la sombra bien, o sea, para poder entender el tema de la sombra hay que entender el tema de los arquetipos. Ok. O sea, si no, se va a volver una cosa muy rara. El tema de los arquetipos tiene un origen en la filosofía griega, específicamente. Jung era un lector, Freud también, Freud también. Eh, el filósofo favorito de Carl Jung era, el filósofo griego favorito de Carl Jung era Heráclito. Él en varios textos dice, me Naturista. considero heraclitiano totalmente. Digamos, ese era como, Presocrático. exacto, exacto. Freud, Freud sería más aristotélico, Mm, creo yo. Pero mm, bueno, no sé, él nunca lo mencionó tal. Bueno, el punto es que, para no hacer esto muy, muy complicado, en nuestro interior, en nuestra mente, existen mociones que no persiguen un solo principio y más que eso, que tienen agendas opuestas o contrapuestas. O sea, hay una parte de Jorge que quiere comer bien y hay otra que dice, pero a lo mejor no es tan importante y yo por eso dicha me cuido mucho, entonces mejor me como 3 hamburguesitas. Entonces uno diría, pero todo esto está sucediendo dentro de Jorge.
Carl Jung diría, bueno, es que dentro de Jorge hay un montón de Jorges, ¿verdad? O sea, no hay un Jorge, ¿ok? De hecho, cuando Jung estaba pequeñito, él cuenta que cuando él tenía 10 o 11 años, él descubre que él tiene dos personalidades y le llamaba personalidad uno y personalidad 2. Entonces él decía, yo tengo esta parte como más artística, como más bohemia, más soñadora, que según él venía de su mamá, y también tenía este otro lado, usando una categoría freudiana, más superyoico, más estricto, más marcial, que provenía de su papá. Su papá era súper estricto. Él cuenta que era realmente como, o sea, sí, como una persona muy, hoy diríamos en términos coloquiales, como muy cuadrada. Mm, La mamá era todo lo contrario. Entonces él se veía como habían días donde su personalidad era como un influjo directo de su mamá, ese era de su papá. Entonces él decía personalidad uno, personalidad dos. Entonces, ves que ya un niño de 11 años que está pensando eso, ya después no le es tan difícil descubrir que habían más de una y dos, habían muchos más. Entonces, básicamente la idea de los arquetipos es esta. Cuando hablamos de integrar, nos estamos refiriendo a esas emociones en mi interior, Jorge, que, que no tienen ningún deseo en que Alan las acepte. O sea, porque Alan también es una parte de Alan, aunque se oiga muy raro. O sea, Alan no es una totalidad. Alan es una sumatoria de fuerzas en juego, ¿ok? El mejor modo que yo tengo para representar esto es un panteón de dioses. ¿Verdad? Entonces vos ves que está el dios de la guerra, pero claro. está la diosa del amor y está el dios del cultivo, pero también está Ujú, el trickster. sí, Entonces, sí, sí. bueno, yo pensaría que si vos ves una mente humana desde arriba, lo que estás viendo es un panteón. Y no solo eso, Jung pensaba que lo que los antiguos llamaban dioses era en realidad representaciones arquetípicas. Mm, O sea, digamos, él nunca le hizo rollo cuando se hablaba de los dioses. Él dice, pero por supuesto, nada más es una terminología que es la que ellos tenían para echar mano. claro. Pero no crean que es que los griegos realmente pensaban. O sea, él lo que trata de decir, denles un poquito más de crédito. Era una sociedad muy avanzada como para que ustedes creyeran que era, por supuesto que habían unos que eran creyenceros y realmente creían que existían los Claro. personajes, pero él decía, no, digo, cuando uno lee mentes muy avanzadas, cuando, no sé, lee a los grandes filósofos, esas personas con ese nivel de desarrollo difícilmente iban a creer que en algún lado estaba por ahí sentado Mercurio, ¿verdad? Bueno, entonces el punto es, en nuestro interior todas esas fuerzas, todos esos dioses están persiguiendo su objetivo particular. Todas. Todas, ninguna quiere conciliar, ninguna quiere llegar a mayoría simple. Eso Están no en guerra. ¿Ah? Están en guerra. Más que en guerra, todos tienen una agenda. O sea, la guerra es lo que se termina gestando y es a lo que hoy le llamaríamos la neurosis. Pero más que en guerra, cada una de esas fuerzas considera que lo que persigue es deseable per se. Y todos tienen su espacio. Claro, Mm, claro. Y yo suelo decir esto en la consulta. Todos los días nos levantamos siendo manejados por una de ellas. O sea, hay momentos donde yo realmente siento al levantarme como una unidad con el todo y con todos. Y hay días donde yo no me soporto ni yo, Jorge. ¿Me entiendes? Entonces lo que quiero decirte es, yo lo puedo vivir en la experiencia y yo trato de que la gente entienda que eso no es que el sistema funciona mal. Así funciona el así sistema funciona. según Jung. Según Jung. O Sí, sea, sí, sí. eso es algo que él pensaba. Ok, entonces, bueno, a nivel arquetípico, ese famoso trabajo de integración lo que nos va a pedir es que, primero, ya que vos hablabas de pasos concatenados, tenemos que empezar a conocer esas fuerzas. ¿Ok? Tenemos que de una vez por todas dejar de pensar que yo soy un yo unificado y que soy consciente de todo lo que hago, pienso y siento, y peor aún, de que todo lo que pienso, siento y hago responde como a un mandato racional de mi parte. Ok, tengo una pregunta ahí. Entonces, lo primero sería eso como reconocimiento de este modelo o un estudio de los arquetipos para entender cómo a lo mejor en este momento estoy operando desde el trickster o en este momento estoy operando desde el Creo que no mago. necesitamos ¿Ok? abrazar el modelo, ¿Ok? porque te pongo un ejemplo que según algunos historiadores también era de mucho interés para Jung.
La astrología. Ujú. O sea, cuando a vos te hacen una carta astral o sea, cuando pasas un poco más allá del horóscopo, ¿ok? Claro. Cuando realmente estás en presencia de un astrólogo, alguien que sacó como su ratito para Sí, hacer sí, una sí, alguien que especie. estudió Ajá, ok. astrología. De pronto el tipo te dice, estoy bateando, Jorge, ascendente Capricornio y tiene la luna en Tauro Ujú. y el sol en Virgo, estoy bateando, ¿ok? Donde él te empieza a describir qué significa eso en términos cotidianos, si a la par tuya hay alguien que no tiene esa configuración, no se va a sentir muy related. Va a decir, sí suena como Jorge, pero no suena como yo. Ajá. Ok, porque lo que Jung pensaba es que lo que hoy entendemos por astrología era el intento antiguo de tratar de comprender que el momento en el que vos apareces en esta realidad tiene como una implicancia. O sea, eso va a marcar de alguna forma lo que perseguís, lo que deseas, lo que te da Ya ahí hay miedo. una impronta. Claro, claro. Y no es casual, Jorge. Yo estuve leyéndome a final del año pasado un libro sobre astrología taoísta, Oh, que no necesariamente la astrología china, porque hay una particular, pero bueno, la china, digamos, digamos, la gente sabe cuál es su animal y todo. Ok, y si vos lo pensás, casi en todas las grandes civilizaciones había un tratado de astrología. O sea, es un poco, me parece a mí, un poco soberbio decir, ok, todas estas grandes culturas que nos dejaron todo ese montón, sí, pero la astrología, bueno, digo, tal vez habría que sí, explorarlo un sí, sí. poco más. Como yo le decía a una consultante que sabe mucho de astrología, yo le decía a ella, a mí me quedan 25 años de vida, ¿ok? En el mejor de los casos. De las dos cositas que yo le digo astrología, ya no me va a alcanzar el tiempo para entrarle a eso. O sea, confío en que los que sí lo están estudiando me ayuden como a comprenderlo mejor. A mí me parece muy interesante todo eso, realmente me parece muy interesante, pero es un campo muy vasto, muy, muy, muy vasto, muy vasto. Es que es muy complejo, pero bueno, me salí. No hay que aceptar que Jung lo piense. Ponía el ejemplo de la astrología, porque si vos lees o acudís a alguien que tiene ese conocimiento que nunca en la vida te ha visto y que puede escribir cosas tuyas que probablemente no le has compartido a nadie, de, Jorge, es que, ¿cómo explicas eso? Azar. Hasta yo que soy tan escéptico diría es que azar es que pegue una de 100. Claro. ¿Me entendés? Insisto, yo no estoy apelando a que la gente crea o no crea. Y Estoy también, y poniendo el también, ejemplo de la sí, sí, astrología. sí, total. Y Ok, también quitar el estigma de que astrología es igual a horóscopo. Son no, no, cosas diferentes. Y sí, o sea, hay gente que estudia esto y se lo toma muy en serio. Y hay ciertos patrones que sí, son como muy son consistentes. como muy consistentes. O sea, entonces, bueno, y nota al pie de página. Si a alguien le interesa realmente el tema de la conexión entre filosofía y astrología, ¿ok? Pueden seguir el podcast Know Thyself. Know thyself. ¡Wow! ¡Wow! O sea, wow. O sea, son dos más ahí hablando. Cool. Pero el que sabe como de esoterismo y astrología y Jung, o sea, es un más joven, así como vos. Pero la cantidad de conocimiento es obscena, obscena. O sea, ese es un podcast que lo dejaron de hacer porque se han vuelto muy famosos. Entonces ahora están dando cursos, Wow. desafortunadamente. Pero, o sea, Know Thyself, búsquenlo. Ok, pero me devuelvo. Ok, Tengo una pregunta que todavía no me ha quedado muy clara. sí. Entonces, Ok. el primer paso es, El primer paso es reconocer que en el interior de Jorge no hay como un discurso unificado. O sea, ok, los arquetipos nos demuestran, no hay tal cosa como un solo yo. no, y lo más que podríamos decir es que eso que vos decís que yo es una suma es Ok, un collage. ok. Eso es suficiente para el primer paso. O sea, Para es mí eso como sería, para entrar al shadow work, primero debo aceptar esa. ¿sabes por qué, Jorge? Ujú. Porque si vos no aceptas esa premisa, no tenés que creerle a nadie. Es una premisa con la que vamos a trabajar, eso es todo. Eso es Puede que todo. no sirva de Claro, nada, claro, claro. pero de entrada es una premisa necesaria. ¿Por qué?
Porque si vos consideras que vos sos un yo unificado y tenés total conciencia de lo que sos y no sos, ¿para qué harías el esfuerzo? Es también como para yo poder integrar esta información que me estás dando y dar ejemplos que complementen. Por ejemplo, si alguien quisiera practicar el estoicismo, pero no acepta que hay cosas que no están en su control, no puede practicarlo. Si alguien quiere ir a terapia, pero no acepta que el ser humano puede cambiar, no tiene sentido ir a terapia. Si Si alguien alguien, quiere ir a terapia, pero piensa que hablar no tiene ningún valor, es una botada de plata ridícula. si alguien quiere volverse cristiano, pero no está muy convencido de que existe un Dios todopoderoso, está ¿Cuál muy es el raro. punto? Son Exacto, premisas. exacto, exacto. Bien, lo sintetizaste muy bien. Ok, bien. Esas fuerzas arquetípicas, Jorge, son imposibles de contar. O sea, son innumerables. ¿Ok? Ujú. Hay algunas que se presentan con mucha más frecuencia en nuestras vidas. Ok. Y hay unas que probablemente, digamos, están ahí, pero la influencia sobre nosotros es demasiado irrelevante, ¿ok? Pero te pongo un ejemplo, el road rage, Jung diría, mae, eso es arquetípico, porque si usted lo piensa, ¿cuál es el punto de andarse agarrando con la gente que además ni sabe quién son? No es personal. O sea, hay alguna emoción ahí interna que te convierte. ¿Vos te acordás que Disney tenía, Sí, 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 verdad? a Que Tribilín eran. que empezaba. Ah, ok, o sea, eso es súper junguiano en el Ah, sentido de que una condición hace que un arquetipo se presente. En este caso, conducir. O sea, ese arquetipo no sale en me gusta mucho el corto de Disney porque recordás que el tipo era como un buen vecino, sí, a sí, todos sí. los saludaba, pero el man agarraba el volante Y se y. transformaba. Ok, entonces, bueno, eso junguianamente diríamos, no estamos diciendo que alguien que sufre road rage es una persona iracunda. Curiosamente no lo es. Yo diría, no le llama la atención que esa ira no salga en cuáles. Es más, puede que hayan habido situaciones donde lo esperado era que surgiera esa emoción y no salió. ¿Qué nos dice eso? Que esa persona no es solo como conduce. O sea, hay algo en su interior que se transforma al conducir, pero cuando se baja el carro ya la persona vuelve como a otro estado. ¿Ok? Bien. Bien. El primer paso. Segundo paso. ¿Cómo descubrimos nosotros? ¿Cómo descubrimos? Sí. ¿Cómo podemos burlar ese blind spot que tenemos respecto a nosotros mismos? Porque de pronto uno hace un análisis y uno dice, no, yo siento como más o menos yo sé quién soy Sí, sí, y sí. bueno, yo creo que el paso dos, Jorge, y es para mi gusto el más, no sé si escalofriante, pero hay que tener su valor. Es poder abrir el espacio para preguntarle a los otros que me ayuden a dar cuenta de mi sombra. O sea, no hay un mejor modo de descubrir nuestra sombra que estar rodeado de humanos, porque la gente que convive con nosotros ya lo notó y lo vio primero que nosotros. Es en la sanción, es donde te dicen, mae, pero vos no te das cuenta cómo vos reaccionás y la reacción de uno suele ser nada que ver, nada que ver, nada que Alan, ver. entonces ese segundo paso tiene que ver con preguntarle a las personas alrededor. Yo creo que todos ya tenemos nuestra idea de lo que nos han venido marcando. O sea, yo no creo que uno haya llegado a esta altura de la vida y nadie le haya dicho, mae, Sí, sí, sí. sos un toque agarrado, no te has dado cuenta de eso, o mae, que con la puntualidad, o sea, es una cosa muy loca, no logras llegar temprano a nada, ni a las cosas que vos consideras importantes. O sea, lo que te quiero decir Ese es, feedback constante claro, es el insumo para el segundo punto. claro, porque, Ah, porque si vos a esa persona le decís, ¿por qué no llegas a tiempo? Esa persona va a empezar a intelectualizar, por ende, va a empezar a racionalizar el por qué. claro, claro, claro. Y eso no es más que una evitación de, Sí, de, sí, sí, de sí. como de introspección. La sombra es básicamente un ejercicio de introspección, pero no es solo introspección intelectual. Es una introspección que lo que busca es una verdadera transformación. Transformación no es que esas fuerzas dejan de tener control sobre vos, es que empezás a reconocer los espacios donde esas fuerzas actúan más como más protagónicamente en tu vida. Entonces, hablar con los otros, por eso yo te decía que no es decirle a la gente, vaya, hable con, Ya. no,
es ponerle atención a cómo a lo largo de tu historia, personas inconexas entre ellas suelen subrayar reacciones o comportamientos en vos que no puede ser que era el mejor amigo del cole y mi esposa, si ni siquiera se han hablado nunca en su vida. Claro, claro. De ahí sería un poco loco pensar que es conspiratorio, es más bien porque yo no logro ver eso en mí, o sea, digo, yo no me oigo actuando o diciendo, ok, entonces los otros para mí son fundamentales. Es más, me lo decía un amigo hace unos días, yo no voy a terapia por mí, ma, yo voy a terapia por mi familia, yo lo que quiero es que me sigan hablando. O Bien. sea, lo que quiero es que no se harten. Yo decía, ma, es maravilloso eso que estás diciendo, es un Maravilloso, trabajo de sí. la sombra. Ya tu familia te dijo, haces esto, es que vos decís que haces esto, pero todo eso que te están diciendo es sombra, 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 sombra. O sea, ¿por qué? Porque cuando él te cuenta sus anécdotas, él dice, "Mae, yo no quiero hacer eso. O sea, yo no quiero que la gente me lea desde ese lugar. Claro, porque es que eso está atrás. ¿Me entendés? Y toma control de él, porque si Claro. no, nunca aparecería. Sí, por supuesto. O sea, si fuera por cosa de uno, mostraría siempre la mejor cara. Por qué cuando mi esposa me pide un favor, yo le hablaría, usaría, digamos, un tono seco, si yo lo que quiero es que ella esté bien? O sea, yo conscientemente, yo no quiero contestarle así, pero yo me agarro y yo digo, Alan, por favor, pero ¿cuánto tiempo Claro. falta para que usted logre dominar eso? ¿Verdad? O sea, A mí me pasa cuando estoy lavando los platos y él se me acerca y me dice, a ese plato le faltó. ¡Ugh! Y es como, manos, no entiendo qué putas, pero eso es lo que me está pasando. bueno, es un lindo ejemplo, porque ve que sigue causando molestia en Ajá. vos. ¿Verdad? Vos podrías haber dicho, esa es ella, siempre me lo vas a seguir diciendo, pero es que sigue habiendo como una chimazón ahí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ok, algo importante, Jorge, que es, Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que una de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. esos, no quiero llamarle pulsiones porque estoy enredando marcos conceptuales. Esas energías que Jung llamaba arquetipos son energías universales. O sea, son energías que no están en Jorge. Son energías que se manifiestan en las actuaciones de Jorge. O sea, no es que Jorge tiene arquetipos, ¿ok? O sea, es que Jorge es como movido por los arquetipos, por algunos arquetipos, no por todos, insisto. Los arquetipos que están más presentes en vos de pronto no lo están en mí. Vos puedes ser, por ejemplo, una persona más, no sé, déjame poner un ejemplo. Vos podrías ser una persona más solidaria, ¿ok? No porque necesariamente tus papás te enseñaron el valor de la solidaridad, sino que desde que recordamos a Jorge niñito, era un tipo como que siempre muy como al pendiente de los otros. Yo diría, es que eso no es de los papás de Jorge, eso es un arquetipo que
que se presenta en Jorge, Mm, que el humano le llama solidaridad, pero puede ser desde un amor, una filia, digo, pueden ser como muchas otras cosas, y así todo. O sea, Jung rompe un poco con la explicación, un poco no. Jung no está tan convencido de que vos puedas comprender al Jorge de hoy desde su historia a partir de haber sido concebido, porque las fuerzas que actúan en Jorge son mucho más anteriores a la aparición de Jorge. Es lo que él llama el inconsciente colectivo. mm, Ok, entonces ya eso, ves que por eso él, donde él quita la palabra psicoanálisis, realmente es un movimiento muy inteligente, no solo muy inteligente estratégicamente, sino muy apropiado, porque el psicoanálisis no, el psicoanálisis iba a ir a ver la historia. ¿Ok? Jung piensa que tu historia es, ¿cómo decimos esto? Hay una parte que fue afectada por tu historia, pero no todo lo que vos sos es simplemente por afectación de tu historia. Es parcial. es, O sea, hay y más que eso. es trascendental. Hay más, exacto. Ajá. O sea, hay algo más allá de donde Jorge nació. Sí. Lo cual, si lo pensás, eso ahora sí lo conecta con muchos discursos esotéricos, metafísicos, digo, Hay biológicos inclusive. O sea, incluso. Eso es ya hoy lo importante. sabemos. Gracias, porque aunque no tiene que ver con lo que estamos hablando, que dicha que lo dijiste, Jung pensaba que en el inconsciente colectivo se encuentra toda la información de la vida desde el momento que se gestó. O sea, en el interior de Alan hay restos de esa primera molécula de hidrógeno que contactó. O sea, digamos, según Jung no hay ninguna duda en que hay una línea directa entre el nacimiento de la vida y Alan aquí hablando Sí. paja. O sea, no es como la historia de Alan y la historia de la vida. No, Alan es un eslabón más de la historia de la vida. Ujú. ¿Ok? Ok, pero bueno, me devuelvo. Si uno no quiere pasar el momento de ir a hablar con los otros, que lo entendería, porque eso va a dañar nuestro ego a todas luces. Digamos, si yo me abro a la experiencia de la gente, más, eso es un trabajo psicológico y me mandaron a preguntar como, ¿qué cosillas vos pensás que son como molestos en mí o que, o sea, no sé si uno está dispuesto a recibir ese vendaval, Jorge. Pero sería, o sea, para el shadow work, eso es No es importante. esencial, pero a mí Es sí importante, es me importante. sigue pareciendo un modo rápido de accesar información. ¿Ok? Hay otros modos. Vos puedes hacer journaling, por ejemplo. Vos puedes sentarte y decir, ok, aunque soy un poco dramático, ¿qué no me gusta de mí? Ujú. ¿Lo noten o no lo noten, Jorge? Como bien decía Freud, el problema del inconsciente, el problema del superyo, es que no importa si la gente sabe o no sabe lo que yo persigo, yo sí lo sé. Ok, entonces hay mucha gente que lo trabaja, digamos, yo en mi curso los pongo, les pido más que escriban a que hablen con... Ok. Y la gran mayoría tiene un montón de información de porque tienen o viven con los papás o viven con los... Entonces ahí les es como muy fácil sacarlo, ¿ok? Toda esa información, Jorge, no... A ver, los contenidos de nuestra sombra no son contenidos indeseables o no deseados. ¿Por qué? Porque también podríamos tener en nuestra sombra, digamos, fuerzas que para nosotros eran, sí, que consideramos importantes y que no nos permitieron desplegarlas. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de alguien que haya crecido en un ambiente donde dedicarse al arte era considerado una mala decisión. Ese impulso hacia lo artístico, si fue reprimido, se encuentra en la sombra de esa Mm. persona. Y eso es lo que hace que esa persona, por ejemplo, pueda sentirse desdichado, desdichada todos los días de su vida, aun si es la o el CEO de la transnacional más impresionante, o si está trabajando en esta ONG que tiene un impacto maravilloso sobre, no sé, el climate change o ¿cómo se llama? O personas en situación de riesgo. Esa persona, aunque logró encontrar su nicho y siente que lo que está haciendo es valioso, muy en su interior, dice, pero yo no siento que sea esto. Entonces uno diría, bueno, hay que ir a revisar esa sombra, porque a lo mejor quería ser bailarín.
¿Me entendés? O sea, para que la gente no se imagine la sombra como, claro, los pecados capitales, la envidia, la lujuria, claro, Claro. eso también está ahí, pero no se refiere solo a eso. De hecho, yo he pensado que el movimiento de la Iglesia Católica es muy gato en ese sentido. O sea, el que sea que se le haya ocurrido los pecados capitales, todos los pecados capitales lo que te están diciendo es, sos una creación de Dios, pero ve todo lo que se encuentra en tu interior. Eso es la sombra también. O sea, cuando uno llega a experimentar envidia o cuando uno llega a no poder sentirse complacido, cuando un ser querido te está contando que le fue bien y vos decís, no logré como conectar con eso. Qué raro. Qué porque raro. No me alegré. Porque, exacto, ¿verdad? Entonces alguien diría, ok, ahí hay mucho trabajo que hacer en la sombra. La sombra la podemos accesar por vía consciente o la podemos accesar por vía inconsciente. ¿Por qué? Porque los colegas que trabajan directamente con el tema de la sombra no te permitirían estar en consulta con ellos si vos no llevas un recuento de tus sueños. Ellos te dicen, no, si usted no escribe lo que está soñando, no pierda su tiempo y no me haga perder a mí mi tiempo. ¿Por qué? Porque en los sueños surgen muchas de las emociones que se encuentran en la sombra en este momento. ¿Por qué? Porque en el sueño no hay barreras, digamos, o diques morales o cosas represivas que te hagan decir, ay, qué terrible lo que me acabo de soñar. Entonces es un material más raw, es como más primigenio, es como más original, sí, original sería la palabra, creo que sí. Ok, entonces, para alguien que quiere como irse internando poquito a poco, lo primero que le pido que se quite la idea es, vamos a ir a descubrir dónde está lo maléfico. Ya ahí estás utilizando una categoría que no aplica. Y más bien, gracias a Jung, lo maléfico deja de tener paso. ¿Por qué? Porque lo que dice es, la maldad humana tiene una explicación arquetípica, pero eso no quiere decir, o sea, no quiere decir que somos malos, sino que hay una parte en nosotros que no está interesada en seguir como lo que nos han enseñado que es deseable. ¿Me entendés? Ok. Hay familias que pusieron mucho énfasis en eso y otras que digo yo, no creo que haya sido mi historia, pero que les permitieron a algunas personas como ir tomando sus propias decisiones respecto del bien y el mal. Entonces eso hace que la sombra tome otra configuración. Los que crecimos en un ambiente cristiano, pues por supuesto que todo lo que nos suena a lo que debemos trabajar, claro, entonces es como una cosa ahí demoníaca, pero Jung se desmarca rapidísimo de eso. Él dice, yo no estoy hablando de eso en lo absoluto. Y en dado caso, si ustedes lo quieren ver así, tienen razón, en su interior, o sea, el demonio está en su interior. Que es un arquetipo. Claro. Que además el demonio es un trickster. Es un trickster. Como la entrevista que te había pasado de Tobias Forge. Ajá. Que habla de esa versión arquetípica del diablo, que es ese ser que reta el status quo, Claro. que hace preguntas, que es curioso, que juega con el humor, que jode. Sí, de hecho, no soy la persona más indicada porque no sé mucho al respecto, pero si ustedes observan la carta del tarot de Marsella que representa al diablo, que creo que es la 15, no me acuerdo muy bien, ese bichillo saca la lengua, por ejemplo, ¿verdad? Y para los grandes tarotistas, Jodorowsky entre ellos, el diablo más bien es una invitación a la creatividad, Claro. a que te salgas de los cánones, a que puedas, como dice la gente, pensar fuera de la caja. Esa es la fuerza arquetípica a la que en ese universo le llaman el diablo. Entonces Jung era uno que decía, no, al diablo tenemos cosas que agradecerle también. O sea, el diablo ha hecho, digamos, el progreso. El progreso tiene que ver con que alguien dijo, ¿tendrá sentido seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho? Un inconforme. Vieras que risa, así un paréntesis. Dale. Veníamos caminando un amigo y yo por San José y estábamos hablando del arquetipo del diablo. Ok. Y por las calles de San José. Y nosotros veníamos en lo nuestro, ¿verdad? Ahí fluyendo y todo. Y hacemos un alto porque había que cruzar la calle y a la par teníamos una señora. Y nosotros hablando del diablo. Que había mucho que agradecerle porque es la invitación a la creatividad y bla. Y luego vemos que la señora hace. Y no cruza con nosotros. Se desvió por completo. Y nosotros, wow, cómo debió haber sido esa escena desde el punto de vista de esta pobre señora. Sí, claro, la señora dijo, fuera de contexto. Mejor cruzo. Sí. Hay una frase muy famosa de Jung y he visto varios memes
Jung se ha vuelto, yo creo que te lo comenté, yo creo que una de las razones por las que Jung se ha vuelto tan relevante para la cultura pop, ¿verdad? Porque digamos en términos clínicos sigue siendo bastante marginal. Creo que es porque en él hay una verdadera invitación a incorporar lo espiritual. Claro, él es un propulsor, bueno, sus ideas son propulsoras de todo el movimiento New Age. Total. Entonces eso no te lo encontrás en todos los psicólogos tan claramente, ¿verdad? Pero me devuelvo, te decía que uno de los memes que yo he visto bastantes veces y es una frase muy inspiradora, creo yo, realmente me parece una buena frase de él, que él dice, eh, nadie se ilumina, no lo voy a citar, nadie, nadie se ilumina rindiéndole veneración a figuras como de beatíficas, sino explorando lo oscuro y lo profundo que tenemos en nuestro interior. Ahí hay un claro guiño a esto no se trata de creer, se trata de explorar. Claro. ¿Verdad? Entonces, la frase es mucho más bonita, tengo que buscarla porque es muy linda la frase de él. Pero bueno, lo que hay que entender es, man, deje de estar haciendo Sí, 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 reverencia sí, sí. a ese pedazo de madera y más bien metas en su interior. Váyase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un ser integrado, Jorge, y ahí yo sé que me estoy adelantando, pero un ser integrado es un ser que no está conflictuado por su lado demoníaco. Claro, es una persona que vive sin culpa. O sea, el ideal del integrado, como hablamos en filosofía, el ideal del sabio, el ideal del integrado es una persona que no vive con culpa, es una persona que se presenta de forma auténtica y segura ante las cosas, Sí, y ante la vida, ante sí, los otros. sí. Por eso yo le digo a las veces que he tratado de transmitir esto, yo le digo a las personas, ojalá no estemos aquí por alguna búsqueda de santidad. O sea, el método les va a resultar bastante insuficiente y sí, insuficiente, porque es que eso no es lo que se busca. O sea, el shadow work, Jorge, no es una iluminación. O sea, es como una aceptación de las incongruencias propias del sistema operativo del Homo sapiens. O sea, eh, el shadow work es como la posibilidad de verse como si fuera una representación del yin y el yang. O sea, no es tomar partido. No es decir, es que yo quiero reforzar esta parte en mí. Sí, porque es que esa parte en usted tiene una contraparte que está jalando para la dirección contraria. Entonces no tiene sentido que usted trabaje esto. Es primero que acepte esto y que entienda que eso está así, eso tiene como una danza, tiene un movimiento propio que es lo que nos da vida. Es como una aceptación Es sin duda. completa del yo. Digamos, voy a poner un ejemplo. Para las personas que nos escuchan y que me conocen desde hace rato, para nadie es un secreto en este contexto que a mí me mueve mucho mi propósito y mi propósito está manifestado en mi negocio. Y mi negocio es enseñar, acompañar a otros eh, y ayudarlos a ser mejores, vivir una mejor calidad de vida. Eso me mueve. Eso toma gran parte de mi conciencia en el día a día. Pero hay momentos, Alan, chicos y chicas, hay momentos en donde yo dudo. Claro. Hay momentos en donde yo me siento cansado. Hay momentos en donde me siento defraudado porque quizás hice mucho trabajo para obtener tal resultado y no se dio. Y en ese momento yo siento esa fuerza contraria. Y no me detengo. Es como una aceptación de lo que estoy sintiendo. A veces lo que hago es poner una pausa, a veces ir a dormir, a veces ir a jugar con Goyo, a veces simplemente ponerme en acción, Sí. pero si yo no aceptara que eso está en mí, probablemente ya me hubiera entregado a esa otra fuerza. O De vivirías algún, hiper frustrado. no podría ser mi mejor versión cuando estoy trabajando. Exacto, exacto, Mm. exacto. O sea, este es un excelente ejemplo de lo que acabas de. O sea, si uno tuviera que sintetizar, porque ojo, cuando Jung, como casi cualquiera de los autores en el ámbito de mi profesión, me refiero al psicoanálisis, no estaba particularmente interesado en hacer lo que estamos tratando de hacer en este momento, que es, mae, haga esto,
si pasa esto, o sea, como un diagrama de flujo, if esto, no, Ajá. no, eso, o sea, y si en Freud no está, en Jung es peor. O sea, realmente, por eso es que los que nos interesa la obra junguiana, tenemos que recurrir con tanta frecuencia a los lectores de Jung, porque ellos ya hicieron ese trabajo de decir, vean chicos, yo creo que él lo que quería decir, porque él no tanto su modo de escritura, porque él es un buen escritor, Jung era realmente un muy buen escritor, sino, lo he dicho, su acervo cultural era tan ridículamente extenso que uno no está a la altura para leerlo a él, Mm, porque es demasiado complejo, es que él tiene demasiadas referencias. Entonces, estudiar a Jung es estudiar a los que estudiaron a Jung. ya. De hecho, yo cada vez que leo a Jung directamente lo hago como por una cosa así como porque tengo ganas como de joderme la vida un rato. Pero realmente así como que yo termino diciendo, claro, encontré esta clave. No, esto está como demasiado, es muy esotérico. Jung es muy esotérico, es como los textos de ocultismo. O sea, que uno dice, sí entendí, no entendí, había que entenderlo, la gracia era leerlo, mejor no lo leo. Ok, bueno, pero ok, lo que te iba a decir es que si uno tuviera que sintetizar qué busca el shadow work, es alcanzar mayores niveles de aceptación. O sea, yo creo que esa es la meta, porque si le preguntásemos a Jung, es más ambicioso, hablando de ambición, porque él piensa que cuando vos realmente integras esas mociones oscuras, que lo dijimos en algún programa, son oscuras porque no has llevado luz ahí, no son malas, son oscuras. Que cuando cuando en el cuarto de nuestra casa se deja de funcionar el bombillo, no pensamos por eso que allá adentro está sucediendo algo malo. Pues nada más le ponemos un bombillo y ya ve, mira, ahí está. Hay Okay, luz. es lo mismo, Ujú. es lo mismo, es lo mismo, para que no, o sea, los seres humanos somos muy dados a decir lo bueno y lo malo. Y lo claro es bueno y lo oscuro es malo. Ajá, ok, Jung rompe con eso, pero te decía que Jung es mucho más ambicioso porque según él, el trabajo de la sombra, cuando vos lo haces como on a daily basis, cuando lo convertís como en una práctica, por decirlo así, como una práctica espiritual, ¿ok? Vas a llegar según él a un nivel que es lo que él llamaba en mayúscula el nivel de individuación, donde ahora sí finalmente Jorge puede decir, o no voy a, pero podría explicarles ahora sí quién y qué es Jorge. Wow. Recorriendo como todos sus rincones, o sea, has Sí, sí, hecho un sí, 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 recorrido sí. tan impresionante que vos volvés de ese nivel a decir, ok, y ahora sí, ya yo no soy una pregunta para mí, ya yo sé quién soy. Que él ponía el ejemplo, dice un poco lo que logró Cristo, un poco lo que logró Buda, o sea, sí se puede. O sea, para Jung, Buda, Cristo eran personas totalmente integradas, eran personas que ya su sombra no los dominaba, pero conocían su sombra. Claro. Nada más que ya no actuaban a partir de, pero ahí estaba. Sí, no la negaban, no actuaban a partir de ella, la conocían, vivían una vida alineada, integrada. El gran valor que yo le veo a hacer trabajo de sombra, Jorge, no importa si lo haces más o menos junguianamente, porque ahora hay un montón, digamos, Yo creo que si le preguntas a ChatGPT te puede ayudar un poco. no, no, y además hay un montón de diferentes profesionales de diferentes áreas que también lo proponen Y libros, y, o sea, y muy probablemente ni se topen el apellido Jung en ningún lado y bueno, de pronto ojalá le ayude a alguien. Pero lo que te quería decir es que sea que uno le dé la razón a Jung o no le dé la razón a Jung, yo creo que el gran valor de esta parte de su teoría y de su práctica es que fue de las primeras personas que nos recordó que ahí cuando yo tengo enfrente a alguien incluso que me está generando una sensación de molestia, ahí hay algo que es más mío que tuyo. claro. Y entonces, el decir, puña, ¿por qué a mí Jorge me genera esto? Alguien diría, my shadow work, ahí está, Ajá. agradezcale a Jorge. Hay algo que Jorge le mueve a usted que usted no había descubierto hasta que se topó a Jorge en su vida, que ahí tiene que ir a observarlo. Entonces ahí hay como una invitación a ir a hacer como esa explicación. La semana pasada, Giselle hizo una actividad
y invitó a un sonoterapeuta. Yo nunca había estado presencialmente en no es una sesión. Él nos hizo como una breve demostración de la sonoterapia combinada con una meditación. Estuvo realmente muy bonito. Yo tenía muchas ganas. Siempre había querido estar en una cosa de sonoterapia. Bueno, el punto es que, bueno, pasó el evento y yo le decía a mi esposa que lo que yo sentí con el primer instrumento que él tocó es muy parecido a lo que uno siente cuando está a punto de agarrarse a golpes con alguien. ¡Wow! ¿Puedo preguntar cuál fue el instrumento? No recuerdo. ¿Era un sonido grave, agudo? Tal vez fue un cuenco. Él Ok, andaba un montón. ok. Sí, Él, sí, él, sí, él sí. estaba usando los cuencos de Giselle, Es entonces, que en sonoterapia el gong es para trabajo de sombra. bueno, tal vez fue el gong, no sé. Ahí Y estaban todos. Es que él nos pidió cerrar los ojos, ¿verdad? Y honestamente yo quise vivir la experiencia, no decir, claro, eso es un gong de cuarzo, sino realmente como nada más vivir la sí, experiencia, o sea, no dejar que mi parte racional dijera, yo me imagino que claro. no, quise como entregarme, lo cual para mí es difícil, pero lo logré. Y entonces yo le decía a Giselle, era una mezcla de entre miedo, pero también como una emoción, como, nos vamos a tener que pelear, madre, Adrenalina. no queda de otra. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo le decía a ella, no era una sensación como de competir, era una sensación como cuando en la vida vos decís, esto lo voy a tener que resolver. Digo, que no te, por Sí, sí, favor, sí. nuestros seguidores, que no sé qué cuesta idea de, o sea, no estoy diciendo que yo resuelvo así las cosas por la vida, ¿ok? Es un poco ridículo a mi edad pensar que así se resuelven. Lo que quiero decir es, me puso en contacto con esa emoción que pude rápidamente ir a como a encontrar en momentos de mi historia que no era ni mala ni buena, no era ni rica ni fea, pero era imposible de confundir, no era miedo ante lo inhóspito o no era agresividad porque me hablaste feo, no es, esto se siente cuando una de las dos personas que estamos aquí estamos a punto de lanzar un golpe. Y yo le decía a Giselle y me dice, claro, ma, eso es una emoción en tu interior, Claro. eso está ahí. ¿Qué? Eso está ahí. Bueno, yo no diría, bueno, ¿de qué? Eso está en la sombra Sí. todavía. O sea, si yo de pronto relato esto, me gustaría que la gente más bien diga, mae, no me o sea, más bien espero que esa sea la reacción. ¿Por qué? Porque esa no es una emoción que a mí me acompaña. Pero gracias al ejercicio de sonoterapia me dijo, Ahí pero está. eso está vivito, más. Si usted cree que eso usted lo tiene ahí desconectado, lo que no hemos encontrado es un momento para que eso conecte. Claro. Entonces, es Pero un bueno, poco conectado con lo de la sombra. también, o sea, vamos a ver, esa emoción, si lo vemos arquetípicamente, ese arquetipo es necesario en una situación de real peligro. Claro, Por ejemplo, algo le van a hacer a tu esposa o a tu hija, esa emoción necesita salir. totalmente. O tal vez no, no sé. No, Es no, muy no. contextual, pero Lo, tendría sentido. lo bonito de trabajar la sombra, Jorge, sea que lo hayamos trabajado 1%, porque más no sé cómo lo podríamos cuantificar, es que yo puedo sentir eso y no quedar como, no, Ajá, no, ajá, ajá, ajá. Eso está eso ahí. está ahí. O sea, es un recordatorio de que eso está ahí. Total. Cuando empecé mis clases de comedia, me topé con una versión mía que estaba bloqueándome para el ejercicio creativo en comedia. Ok. Y fue muy conmovedor para mí. O sea, fue una sesión en donde yo le dije al profe, esto es casi terapéutico. O sea, me estoy dando cuenta de que yo creé una versión mía en mi cabeza que es sumamente buena para editar. O sea, filtra emociones que no me gusta sentir y que necesito sentir para poder hacer un chiste. Mm, Porque para hacer un chiste necesito enojarme, necesito encontrar la estupidez, ver a cosas raras o que algo me dé miedo, por ejemplo. sí. O sea, necesito sentir cosas que son no muy estoicas. Ah. Ajá. Em, y como que mi versión de Joker está encerrada en una jaula y está ahí. Wow. No puede salir, pero está ahí. Y si le abro la puerta va a ser un despiche. Ah. Cuando yo me di cuenta de eso fue como,
me he dado cuenta que esto está en mi sombra. Y no estoy hablando solamente del Joker, estoy hablando del editor. Acabas de decir algo que por dicha lo dijiste, Jorge. El trabajo con la sombra es un trabajo emocional. No es un trabajo racional. O sea, trabajar la sombra no es intelectualizar todo aquello que yo creo que si yo mejorara sería. O sea, vas en contravía. El trabajo con la sombra tiene que ver con pulsión, tiene que ver con calor, tiene que ver con eso que escapa a la razón. Entonces, por dicha, cuando mencionaste eso, yo dije, qué dicha que lo acaba de decir. El que se acerque intelectualmente a su sombra no le rascó, pero ni la superficie, o sea, no es por ahí. Sí, Es más, digámoslo así, a lo más animal, a lo más biológico, a lo más claro, emocional. Por eso puse el ejemplo de la sonoterapia, claro, porque él no nos dio ningún como, no nos dijo, van a no sentir, hubo no, priming de es nada. acuéstense, respiren con calma y van a ver cómo, cada quien verá cómo anda la cosa. Y yo sentí eso y yo dije, wow, pero ¿cómo este mal logró eso dándole un instrumento? Porque Total. era muy vívido, ¿ves? Era emocional. Claro que yo lo puedo conectar con eventos de mi Sí, historia, pero en un primer momento eso no me remitió a una idea, sino a algo como raw, como... ah. ¿Me entiendes? Todo lo que sí, quiero decirte es la sombra va detrás de eso. Voy a decir algo que es totalmente inventado, o sea, totalmente inventado, obviamente. Pero para las personas, digamos, que tienen todo este conocimiento sobre los chakras y todo esto, ¿ok? Que es algo que, digamos, mi esposa conoce muy bien, yo del todo no, pero diría que, o sea, ahora que llego le pregunto a ella, el trabajo con la sombra tiene mucho que ver como con como con el plexo solar, como con este lugar donde están alojadas como esas emociones, como el miedo, claro, la antelación, claro. también como, hey, ve que la gente dice las maripositas Sí, aquí, la sí, gente sí, nunca dice sí. las maripositas tengo acá. Ok, entonces Claro, ve que tiene que ver mucho con lo emocional. O sea, sí, sí, sí. Jung fue un terapeuta que le dio un lugar a lo emocional que el psicoanálisis no le da tanto. Maravilloso. Sí, yo Que, en mi caso con esa experiencia fue como muy, muy emocional. O sea, claro, es que yo por eso me acordé. casi lloro. O sea, yo estaba así con mis ojos aguados, yo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No me había dado cuenta que eso estaba en mí. Y fue muy poderoso. O sea, fue como una de esas experiencias que atesoro en mi vida porque, no sé, a mí como que hay ciertas cosas que me han sucedido que me hacen ver lo que está oculto para mí. Ahí está. Y a partir de ahí mi vida cambia. Exacto. Sombra es oculto. No es malo, es oculto. Nada más es oculto, eso es todo. Total. Entonces es ir al encuentro de eso. Eh, sé que hay muchas personas que atesoran y le dan un alto valor simbólico, por ejemplo, a toda la saga de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Y que, digo, yo he leído textos donde hacen, Sí, 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 es una gran referencia. ¿verdad? Ok. No, no me considero yo uno de ellos, sin embargo, de las últimas películas que vi sobre la Guerra de las Galaxias, porque yo me brinqué algunas y algunas ya no querría ni verlas, porque creo que más bien me quitaría un poco como lo bonito que recuerdo de ellas, pero hay una, siento mucho no saber cuál era, pero es de esta de esta última parte, digamos, de donde es la muchacha, la que está estudiando para ser Jedi Ok, y, versión Disney, ya. ajá, eh, esa me parece muy junguiana. ¿Por qué? Porque vos ves que ella no es solo la buena y el que sería el paladín del mal, que es Adam Driver, que no me acuerdo cómo se llama el personaje en la película, también hay momentos donde él hasta le tiene consideración en la lucha final. Eso me parece más junguiano. ¿Verdad? No es el malo malo o el bueno bueno, sino que es de todos tienen... Fuerzas contrarias, Claro, entonces internamente. esa Claro. película me gustó mucho, no como película, me gustó mucho que finalmente nos permitieran observar la sombra del bueno y la sombra del malo. Eso es lo que la película me parece que es. Y ya si lo queremos llevar a un nivel de mayor abstracción, ella se llama Rey, yo creo, la muchacha. Rey es el personaje. Y realmente no me acuerdo cómo se llamaba el que era como el Darth Vader nuevo, por decir alguna tontería. Okay, yo sé que para eso alguien que sabe Star Wars va a decir, "Man, ¿qué?". Sí, yo sé.
Si vos llevas a un nivel mayor de abstracción, esa confrontación que se está dando ahí, para mí, es el relato de algo interno en cualquier ser humano. Ya no son personajes, son arquetipos. Claro. Hay una canción de Tesseract y el video lo representa muy bien. Pucha. War of Being se llama. War of Being. Y es la lucha interna de diferentes personajes. Ahora te la paso. La sí, letra sí, es sí, sí. buenísima y la canción es buenísima y trata justo de eso. El trabajo de sombra requiere de conciencia de la premisa inicial. Requiere hacernos preguntas, recibir feedback de Sí, las otras sí, personas, sí. eh, No tener deadline, no tener no se va a deadline, acabar, que no sea racional, que sea que no sea emocional. racional. O sea, las emociones son piezas importantes de mi información para darme cuenta, ahí hay algo. Exacto. Y Exacto. lo más importante es aceptar para, ojalá, algún día, integrar. No, yo creo que la aceptación misma va generando un efecto de integración. ¿Ok? Lo que yo decía, que a mí me parece como un nivel demasiado alto, es lo que ya él llama individuar, O ¿verdad? sea, Buda, Jesús, Sí, de ahí ya iluminación. el que quiere recorrer ese camino, bueno, pues maravilloso, creo que Sí. el mundo lo agradecerá. Pero no, yo más bien lo que pienso es que cuando vos descubrís esa reacción emocional, ojalá no la lleves solo a lo racional, sino que puedas realmente ver a dónde te lleva. Es que el trabajo con las sombras, O sea, hacerlo como con curiosidad y no con intelectualización. sí, y sin juicios, ¿me entendés? Porque alguien diría, para ser mejor persona, sí, siempre y cuando entendas que ser mejor persona es estar más integrado. En mi página profesional, Jorge, al puro final hay dos, yo lo voy a llamar ebooks por llamarlo de alguna forma, no sé Claro. si el término está correctamente Ok. apropiado, utilizado, ¿ok? Uno de ellos Ujú. son una serie de 6 o 7 articulitos que escribí para acompañar a las personas que llevan ese curso cuando lo he dado. Entonces ya yo luego lo volví totalmente público. Entonces cualquier persona que quiera leer, todos tienen que ver con la sombra, todos los artículos tienen que ver con la sombra, porque era como un booklet, como un... Wow. Es que no quiero Wow. que se lleven la idea que es un manual, no es un manual. Es un como para, compilado de artículos. es como para ir generando reflexión sobre diferentes aspectos del tema del shadow work. Para la gente que no lo sabe, ¿cuál es la dirección de tu página? www.alanfernandez.org. Bien. Entonces se van al final, y yo creo que lo que dice es como ebooks o algo así. Yo creo que Diego perfectamente lo puede poner en el copy. Ok. Entonces lo puede encontrar en el texto que describe este episodio en Spotify y en YouTube. Ok. Vamos a poner la dirección. Y ahí lo pueden bajar, se baja como un PDF y todos los artículos yo los escribí pensando en alguien que quiera hacer un trabajo con su sombra y que no sepa, digamos, como qué marco conceptual intentar utilizar. Entonces, creo que está relativamente bien logrado. Entonces, tal vez le pueda ayudar a alguien. Cool. Me encanta. Sí. Alan, lo he disfrutado muchísimo. Yo también. Me has iluminado. Por favor, editar eso. Todo lo que a nuestros amigos les ayude a conocerse mejor, Jorge. Ojalá seamos un poco un vehículo de eso. No porque nosotros nos conozcamos mucho, sino porque al menos entendemos el valor de intentarlo. Ese es el camino y entendemos que no tiene fecha límite. No. Bueno, de nuevo, gracias por estar presentes. Síganos, suscríbanse, compartan, déjenos en los comentarios qué les pareció el episodio y qué otros temas les gustaría que... Y recuerden que estamos en YouTube. Estamos en YouTube. Muchas gracias. Chao. Chao. ¡Wow! ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!